Bueno, hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo como condicionante del proyecto los reglamentos. Repito que esto son limitaciones que tienen al proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino que vamos a tener que ajustarnos de acuerdo a la medida de la parcela a distintas situaciones que están establecidas en los reglamentos. Nosotros hablamos siempre del reglamento de Loma de Zamora, que es el que corresponde a la zona de nuestro colegio. Bueno, en principio hoy vamos a ver, ya habíamos visto que era una zonificación, los usos posibles, los tres tipos de uso y las densidades, cómo se maneja el tema de densidades. Todos estos elementos, en algún momento quizás se lo dicen en otra materia, pero esto está todo establecido en la carátula de un plano municipal. O sea, cuando uno presenta el plano municipal, todos estos datos tienen que estar establecidos en esa carátula. Y algunas otras cosas tienen que estar fijadas o fijas dentro del plano que se hace del plano municipal. Bueno, hoy vamos a ver entonces FOT, FOS y FOS. Perdón, FOT, FOS y línea de fondo. Primero vamos a comenzar por el FOT. ¿Qué significa el FOT? Es el factor de ocupación total del suelo. O sea, si tenemos un lote, es la superficie máxima que podemos ocupar con nuestro proyecto. Y se aplica con coeficientes. Entonces se pone FOT 1, FOT lo que sea. ¿Esto qué representa? Es lo máximo que puedo construir en el lote. Es decir, que si tengo un FOT 1, yo de la superficie del lote voy a poder construir el 100%. Ese es el dato del factor de ocupación. Y si en cambio tengo un factor muy alto como 3, esto está permitido en las zonas centrales de lomas, yo podría hacer una superficie total de casi el 300%. El FOS, factor de ocupación del suelo, es la superficie máxima en planta, esto es importantísimo, que puede ocupar del lote, ¿sí? Y también están manejados por coeficientes, puede ser 0,4, 0,6, 0,5 según las distintas zonas. Estos coeficientes representan que si dice 0, FOS 0,6, representa que yo puedo hacer el 60% de la superficie. Si por ejemplo es 0,4, voy a poder hacer como máximo el 40% de la superficie del lote. Ya lo vamos a explicar en ejemplos, pero hay que tener claro qué es el FOS y qué es el FOT. Y estos elementos se aplican en forma conjunta, como dice acá. Estas unidades se aplican en forma conjunta. Siempre hay un FOS y un FOT para una determinada zona. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Recuerdan, si no lo ven en la punta anterior, si tenemos la zona C1, C significa comercial, la zona más alta de comercio, quiere decir que es la zona que más puede ocupar con la actividad predominante que es el comercio. Si tuviéramos, por ejemplo, para la zona C1, zona central, en este caso es el centro de Loma de Zamora, nosotros vamos a ver que los reglamentos hablan de un FOS de 0,6 y de 3 como factor de ocupación total. ¿Esto cómo se representa en un ejemplo? Supongamos que tengo un lote de 300 metros cuadrados. Entonces, cuando aplico el FOS, factor de ocupación del suelo, 0,6, lo voy a multiplicar por la superficie del lote que tengo y me va a dar el resultado. Yo puedo construir en planta 240 metros cuadrados. ¿Sí? Esto es lo máximo. Les recuerdo, y lo voy a poner al final, que para toda la provincia de Buenos Aires, eso incluye todos los municipios,
no se puede ocupar más del 60% de la planta. Lo que vean en la realidad, como siempre le digo a los alumnos, no siempre representa lo correcto. Hay construcciones ya existentes o construcciones que hoy se ocupan el 100%, pero son fuera de reglamento, se supone que son ilegales. Son ilegales. Entonces, si este ejemplo, ¿cómo lo aplico? Nosotros en general vamos a hacer en este materia proyecto, en esta primera parte, en planta, es decir que no vamos a tener prácticamente lo que ocupemos en planta, va a tener que respetar este factor de ocupación del suelo. El FOT, esto es cuando nosotros tenemos más de una planta o un edificio. Entonces, si yo tuviera que dar el ejemplo para esta zona comercial, yo puedo construir 240 metros como máximo en planta baja. Es decir, como máximo. Es decir, que yo puedo construir 200, 150, 100, pero no más de 240 metros cuadrados. Eso es lo que hay que tener claro. Eso es el FOS. Y el uso predominante para esa zona era local comercial. Es decir, que puedo hacer el local más grande que se permite en la zonificación del Partido de Lomas en esta zona C1. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es decir, que si yo tenía 1200 metros, ¿sí?, y yo ocupo 240 metros en planta baja, quiere decir que me quedan restantes 960 metros, ¿sí? Esto lo puedo hacer en varios pisos, sobre todo si en esa zona no hay límite de altura. Ojo que por más que el factor de ocupación total me diera una superficie muy grande, si hay limitación de altura, eso obliga a que el FOT mucho no me sirva, porque me voy a tener que obligar a poner la superficie que me dé el factor de altura, o sea, los límites de altura. Pero en esta zona, como no hay límite de altura, yo podría hacer un edificio donde podría ser 10 pisos de 96 metros cada uno. Cada piso tendría 96 metros cuadrados. Después yo distribuyo, si ahí quiero poner dos viviendas, acuérdense que está toda la superficie de circulación, pero no importa. Por piso yo puedo ocupar 96 metros cuadrados. Entonces queda claro, la suma de 240 y 960 me da 1200. Pero cuidado que 240 solo en la ocupación en planta. Doy otro ejemplo para darle más, en los apuntes hay más ejemplos, pero por ejemplo una zona R41 es una zona residencial de baja población, pero a su vez tiene mínimo como servicios de agua y cloacas, pero para la municipalidad considera que esa zona tiene que ser de baja densidad. Si no recuerdan que es baja densidad, acuérdense de la punta anterior. Esto, si no se va leyendo en forma ordenada, le va a empezar a generar muchas dudas, pero es un idioma que tenemos que manejar, ¿sí? Porque, repito, nosotros tenemos que aprobar nuestro proyecto primero en la municipalidad, si no, no podría ser realizable legalmente. En esta zona, fíjense que el factor de ocupación es 0,6 y el FOT es un poquito más grande, Entonces, después vamos a ver que es un premio, ¿sí?, y estos artículos que están sacados de los códigos. Entonces, por ahora fíjense que en una zona de baja densidad casi el FOS es parecido al FOT, y hay zonas donde este es igual a este, exactamente igual. Es decir, que es lo máximo que puedo construir. Entonces, por ejemplo, veamos qué podemos hacer. Si seguimos con un lote de 400 metros, fíjese que el FOS máximo 240 metros. Yo puedo construir como máximo 240 metros en planta baja. Es decir, que puedo construir 80, 100, 120, pero no más de 240 metros cuadrados. En cambio, el FOT 320 me da, siempre multiplicando el factor por la superficie del lote, 320 metros cuadrados. Esta es la superficie total a construir. Y vuelvo al ejemplo. Si yo usara todo el máximo de factor de ocupación en planta, serían los 240 metros y me quedarían 80. 80 yo lo podría ubicar en una o dos plantas o más. Bueno, esto es muy poco lo que quedaría ahí arriba, pero no habría que ver, como dice acá,
que establecen los planos límites, que es la altura máxima que yo puedo construir. Después lo vamos a ver que en este momento en muchas zonas la municipalidad estableció 8,4 metros, 8,40 metros de altura máxima de los edificios. Eso me obliga a que en muchas zonas yo no pueda hacer más que planta baja y 2 pisos, a un promedio de 2 metros 50 a 3 metros cada piso. Fíjese que planta baja más 2 pisos ya iría cerca de los 8,40. Está calculado de esa forma. No quieren que haya construcciones muy altas, y las construcciones muy altas quedaron limitadas a zonas C y R, sobre todo residencial, para construir viviendas. Repito acá que el FOS máximo para la provincia de Buenos Aires es 60%. No se puede ocupar el 100%. Los factores de ocupación es, digamos, una forma matemática para establecer límites a la ocupación. Esto podría decir, bueno, pero yo compro un terreno de tantos metros cuadrados, yo puedo construirlo todo. Bueno, lo que tiene en cuenta el criterio urbanístico es que haya zonas de pulmones y no se sature de construcciones. Yo muchas veces mostraba, si uno va a la zona central de Buenos Aires, capital federal, y uno viera las manzanas, en su principio estaban totalmente construidas, se veía apenas pequeñas manchitas de patiecitos. Si uno permitiera que la gente construyera todo, las manzanas serían macizas, casi no habría, es muy difícil que apareciera un jardín. Eso obligó a generar estas fórmulas que ayudan a que, bueno, matemáticamente haya una gran parte de la manzana. Como verán, el 40% de la manzana tendría que haber quedado verde, y sobre todo mantener los centros de pulmón de manzana, que son lindos para que esa zona respire. Este es un código del año 1977, fue la última gran reforma planificadora de la ciudad y tenía una vigencia de 50 años. Igual, lamentablemente en 50 años se tendría que haber cambiado todo lo que había, pero bueno, no se han aplicado bien las normas, entonces hubo muchas licencias o cosas no permitidas, entonces va a ser muy difícil que podamos ver cuáles eran las manzanas que preveía este código de 1977. Bueno, ahora hablemos un poquito de premios. En el apunte está más detallado, pero ¿qué hace la municipalidad? Para casos particulares genera premios. Entonces, lo que es innegociable es el factor de ocupación, que siempre va a ser 60%, pero sí me permite premios sobre los factores de ocupación total, el FOT. O sea que, por ejemplo, si tengo un terreno muy ancho, mayor al ancho normal, me va a permitir hacer más metros cuadrados de superficie total. Lo mismo que si separo la construcción de los ejes laterales, me va a permitir hacer más metros cuadrados. En el apunte hay más ejemplos, que no son ejemplos, sino son toda la normativa municipal sobre todos los premios que puedo aprovechar. Ustedes dirán, y bueno, ¿es importante el premio? Sí, porque sobre todo cuando uno le presentan el proyecto de un conjunto de viviendas donde cuanto más metros cuadrados de vivienda y más viviendas se puedan sacar, lógicamente uno va a aprovechar los premios para hacer la máxima superficie que me permita ese lote. Por eso hay un terreno muy importante desde el punto de vista de la mayor aprovechamiento de las parcelas. Bueno, ahora vemos línea de fondo. Línea de fondo, ¿qué es la línea de fondo? También es una línea que se aplica a las parcelas, y es un espacio que debe quedar libre en el fondo del terreno, ¿sí? Entonces, ese espacio que iba a quedar libre en los fondos de terreno
y van a formar el pulmón de manzana. Esa era la idea original del plano. Después la misma municipalidad permitió hacer el típico quincho, que es muy buscado en Argentina, y eso un poco arruinó esta idea de generar pulmones totalmente libres. Entonces, bueno, apareció el quincho. De cualquier forma es una construcción que no puede tener un máximo de 3 metros de altura el quincho. Yo he visto construcciones donde ponen un edificio en el centro de la manzana o ponen una construcción de 2 o 3 plantas. Eso arruina totalmente el pulmón. ¿Por qué? Porque todos los terrenos que participan de ese pulmón van a ser afectados. O sea, los reglamentos tienen una razón lógica. Sería bueno sostener los reglamentos para que fueran mejora para la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, las fórmulas que se aplica, y en muchos municipios sí se aplica, generalmente es esta fórmula. La longitud del lote menos 20 es una cifra fija dividido 2. ¿Qué resultado me da esto? Por ejemplo, si tengo un lote de 50 metros, ¿sí? Entonces la fórmula acá coloco los 50 metros que tiene el lote, menos 20, que es una cifra fija, ¿sí? 50 menos 20, 30, dividido 2, 15 metros libres. Es decir, que yo tendría que marcar en el plano municipal que esos 15 metros finales de ese lote no tendrían construcción. Repito, para Lomas esto puede ser, se puede generar la construcción de un quincho dentro de estos metros libres. Para otras municipalidades se pide que esté totalmente libre. Bueno, acá tienen el plano de zonificación. Yo les voy a mandar un PDF que si lo amplían van a ver un poquito con mayor detalle esto, porque a ver si lo pueden ver mucho mejor. Acá es muy chiquitito, no se ve nada, pero se ven prácticamente todas las calles. Bueno, con esto vamos a finalizar esta segunda parte.